oportunidad nuevamente de estar en su casa. Gracias al Señor. Las alabanzas que también en su lugar son de bendición. Gracias al Señor. Y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Daniel, capítulo 6. Estamos considerando este libro, un libro un poco profundo, pero algunas cosas vamos comprendiendo y lo que no entendemos ahora, si le pedimos al Señor y meditamos, vamos a entender después. Y esta es la manera de conocer a Dios de a poco, progresivamente. Y leemos en el libro de Daniel, capítulo 6, y habíamos visto la maravillosa liberación que Dios hizo con Daniel. Le tocó entrar al pozo de los leones por una trampa que pusieron sus enemigos, pero todo estaba en el propósito de Dios para mostrar su poder delante de este rey, el rey Darío. Y vamos a leer desde el verso 18 para dar sentido a nuestra meditación, aunque ya estuvimos considerando. Vamos a leer desde el verso 17 y dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, hermanos, y arroje luz, entendimiento de ella en nuestro corazón. Y estábamos viendo cómo el rey, que amaba a Daniel, porque Daniel era un fiel servidor, este era un rey pagano, este rey no conocía a Dios, pero apreciaba en su corte a Daniel. Y el rey entendió que los sátrapas le habían puesto una trampa, como vimos con el edicto, sí, que nadie podía rogar a ningún dios u hombre fuera de él por 30 días, dice. Porque los enemigos de Daniel sabían su sano hábito de orar 3 veces al día. Sabían su hábito de orar 3 veces al día, y como no pudieron culparle de nada deshonesto, porque él era fiel, no pudieron encontrar ninguna prueba contra él. Entonces, como ya vimos, tramaron este edicto y el
rey cayó en su trampa, en el engaño de ellos, y firmó el edicto. Y la ley de Media y de Persia no podía ser abrogada, ¿sí? Y vimos que Daniel entendió que esto venía de parte de Dios. Sí, Daniel entendió que esto venía de parte de Dios y que si iba a haber liberación, iba a ser de parte de su Dios también. Si iba a haber liberación, iba a ser de parte de su Dios también. Dios algo iba a hacer. Dios algo iba a hacer. Pero como vimos con Sadrach, Mesach y Abednego, lo que Dios haría o dejaría de hacer no cambió a Daniel, no le cambió, no le hizo dudar, no le hizo correr, ni gritar, ¿sí? Ni acobardarse, ¿sí? Porque realmente el fiel confía en Dios en todo tiempo confía en Dios. Y dice la hermana en el estudio, dice, vemos que el rey se alegró mucho, dice, se alegró mucho, parece más feliz que Daniel, dice. Note la diferencia entre el verso 20 que dice, habló con voz triste el rey, habló con voz triste. El verso 18 dice que se fue, no quiso comer, se acostó ayuno, dice, no quiso comer, no permitió instrumentos, estaba triste, estaba enojado consigo mismo el rey, ¿sí? Dice en el verso 14, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, dice. Note. Y otra versión, la versión inglesa que usa la hermana que escribe el estudio, dice en esta parte, dice, cuando el rey oyó el asunto, estuvo penosamente disgustado con sí mismo, dice. Estuvo penosamente disgustado con sí mismo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estos sátrapas le hicieron caer en una trampa contra Daniel. Sí, jugaron con la autoridad del rey. Y así estaba el rey. Y ahora, cuando ve que Dios le libró a Daniel, dice el verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Note la diferencia. Sí, porque el rey fue sorprendido, dice, fue sorprendido, sí, pero Daniel, no le vemos sorprendido a Daniel, no le vemos sorprendido. Y dice el estudio, Daniel estaba seguro que estaba en la voluntad de Dios, dice. Daniel estaba seguro de que él estaba en la voluntad de Dios. Y eso era el gozo para él, dice. Eso era el gozo para él. Si él moría, moría en la voluntad de Dios. Si él vivía, vivía porque Dios así lo quiso. Y esto es un pensamiento muy elevado para nosotros realmente. Es muy difícil de imaginarnos, estoy feliz aunque Dios quiera que yo muera. Pero así verdaderamente piensa un creyente que tiene su pensamiento en Dios, su vida rendida, su vida pensando en la eternidad. Reconoce que su vida no es suya. Sí, entonces se entrega nomás en mano de Dios. Ya vimos cuando estudiamos de los tres hebreos también, los amigos de Daniel, y le comparamos con el apóstol Pablo, que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice la hermana que Daniel dice, él halló su santuario en este foso de los leones. Halló su santuario. Dice, no solo fue guardado de los leones ahí, sino que
él se encontró con Dios en el foso. Imagínese, hermano, él estaba en comunión, se encontró con Dios ahí. Dice, fue un santuario para él, en comunión con Dios. No estaba muerto de miedo ahí en el foso, no estaba con miedo, no estaba con terror a los leones, estaba gozando la comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso le dice, mi Dios envió su ángel. Sí, como vimos a este varón con los 3 jóvenes hebreos, un cuarto varón, el mismo Señor. Y acá vemos que Dios mismo vino, podemos decir, a cuidar a Daniel. Sí, porque dice la hermana, fue un santuario, dice. Y eso habla de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Y qué ejemplo para nosotros cuando estamos en peligro, en situaciones de peligro, en situaciones de apuro. Qué ejemplo de los fieles, digno de imitar. Ahí se ve la fe realmente. Vamos a ver en el Salmo 23, conocemos, pero vamos a leer en el verso 4 y el verso 5. Qué hermoso como los fieles a lo largo de su carrera han experimentado, podemos decir, su foso, su lugar de peligro. David muchas veces fue perseguido también por Saúl, después fue perseguido por su propio hijo, fue perseguido por muchos enemigos, y él aprendió verdaderamente a no tener temor. ¿Pero por qué? Porque él siempre aseguraba la presencia de Dios con él. David siempre aseguraba la presencia de Dios con él. ¿Y cómo aseguramos la presencia de Dios con nosotros? ¿Cómo la aseguramos? Bueno, por andar en su voluntad, por andar en su voluntad, por andar en obediencia al Señor. Entonces, aseguramos su presencia con nosotros. Aseguramos que Él va a estar a favor de nosotros. Sí, imagínense, aunque nos toque andar, y como dice acá en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David. ¿Qué le parece? Valle de sombra de muerte. Y hay veces, decía la hermana, cuando nos enseñaba que nos va a tocar pasar un tiempo de peligro, un tiempo muy oscuro, un tiempo que parece que ya vamos a morir por la lucha. Pero dice David, no temeré mal alguno, dice. ¿Qué le parece? ¿Pero por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Qué le parece? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado hablan de la palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra que Dios dice, yo iré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y nos trae así el Espíritu Santo la palabra de Dios. Y eso nos da seguridad de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros. ¿Qué le parece? Y dice David también en el verso 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y este aderezar mesa habla de comunión, habla de un lugar de gozo, un lugar de alimento, un lugar de protección, como sentarnos en una mesa familiar con nuestro Padre. Sí, un lugar de tranquilidad, donde podemos comer, saciarnos, sí, estar tranquilos, reposados, así. Y dice, tú preparas la mesa, dice, le dice a su pastor. ¿Qué le parece? Tú me preparas la mesa, dice, en presencia de mis angustiadores.
rodeado de enemigos David, pero Dios le preparaba su banquete en comunión con él. Daniel rodeado de leones y afuera de la cueva los sátrapas tendiéndole trampa, pero Dios le aderezó mesa, podemos decir. ¿Qué le parece, hermano? Dios preparó la mesa para Daniel y hubo calma, hubo paz, hubo alabanza. ¿Qué le parece? Y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué sería de nosotros sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida en estos momentos tan difíciles? Por eso es tan importante esa unción en nuestra vida para poder pasar por este valle, ¿sí? Y esto vemos en Daniel. Dice la hermana, la voluntad de Dios era el cielo para Daniel. Imagínense, la voluntad de Dios era el cielo para Daniel. Eso es lo que él más anhelaba, eso era su todo, saber que estaba en la voluntad de su Dios. Y lo hermoso es, hermanos, que Dios no le, podemos decir, no le avergonzó, no le dejó morir en manos de su enemigo, no le dejó, no era su tiempo, no era el tiempo de Daniel todavía. Todavía tenía que tener algunas revelaciones más, Este hombre de casi 100 años, ¿qué le parece? Todavía tenía que ser usado por Dios, todavía, sí. Entonces Dios le guarda, podemos decir, en una manera milagrosa, maravillosa, sí, que muchos lo cuentan como un cuento, pero esto es historia verdadera. Esto es lo que Dios hizo. Y como siempre escuchamos, este es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy, pero tenemos que tener la fe de Daniel, con la ayuda del Señor, ejercitar nuestra fe. Muchas veces cuando viene el peligro, las situaciones difíciles, nosotros nos enojamos con el Señor, nos enojamos con la circunstancia, intentamos escapar, pero esto no es lo que Daniel haría, y ningún fiel realmente va a correr. Por eso dice así. Y vamos a ver en el verso 24, porque tenemos una enseñanza acá en esta parte acerca de la justicia de Dios, la justicia retributiva de Dios con respecto a los enemigos de Daniel, con respecto a los que tramaron mal contra su siervo. Y notamos, hermano, que Daniel no se defendió. Daniel no se puso a pelearse con los sátrapas, con los gobernadores. Daniel no se puso a gritarles o a maltratarles. Daniel se entregó nomás. Y esto es importante. Para ver la justicia de Dios, debemos renunciar a nuestra propia justicia. Sí, debemos dejar nomás, aunque nuestra causa sea justa, tenemos que dejar en manos de Dios. Entonces vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Si no, no. Si nosotros procuramos hacer justicia por nuestra mano, entonces será justicia humana, justicia de hombre, venganza y otras cosas, pero no la justicia de Dios. Y la justicia de Dios a veces es pronta y a veces es lenta, tarda, porque Dios sabe los tiempos, pero siempre llega, siempre. Y dice el verso 24, y dio orden el rey, dice, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Note que el rey ya había entendido que esta gente quiso solamente quitarse a Daniel de encima, sacarlo del medio. Entonces prontamente los manda a traer. Dice, y fueron echados en el pozo de los leones, dice.
Y esto es lo que la palabra declara cuando el impío, en primer lugar, pone trampa contra el Hijo de Dios. Sabemos que muchas veces los impíos son enemigos de los creyentes. A veces pasa así. Sabe que somos creyentes y quieren dañarnos. A veces en un trabajo, por nuestro testimonio, le molesta al creyente porque es fiel, porque no roba, porque no miente, porque le molesta. Entonces procura sacarlo del medio, como el caso de Daniel. Y va a hacer muchas cosas y a veces parece que puede prosperar. Y así, bueno, pero vamos a leer como dice la palabra en estos casos. En el Salmo 7 vamos a leer: el impío hace muchas cosas para dañar al Hijo de Dios. Y por supuesto estamos hablando de un Hijo de Dios que practica la justicia. Un Hijo de Dios que es digno de su nombre, de Hijo de Dios, que se conduce como digno, que no es de mal testimonio donde está, en medio de los impíos, que no está robando, no está calumniando, no está trepando para ver lo que puede alcanzar. No, un creyente que vive como lo que es con la ayuda del Señor. De eso estamos hablando. Como decía la alabanza, Él no deja justo desamparado. Y esto habla de la justicia práctica, porque Dios no puede amparar la injusticia por más que sea cometida por un hijo suyo. Dios no puede amparar la injusticia por más que sea cometida por un hijo suyo, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es justo y su norma es la justicia. Entonces, hablando de este tipo de creyente, un creyente que practica la justicia, dice en el Salmo 7, y vamos a ver acá, vamos a leer desde el verso 14, vamos a ver la actitud del impío contra el Hijo de Dios. Y hay muchos pasajes que hablan de esto, no vamos a ver todo, pero vamos a ver que la palabra declara así. Salmo 7, verso 14 al 16. Dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Qué le parece? ¿Qué significa? Que el impío muchas veces así cava el pozo como una trampa para que el Hijo de Dios caiga. Sí, para sacárselo de encima, para dañarlo, para desprestigiarlo. Hace así, dice, y lo hizo bien profundo para que cuando cae se lastime, podemos decir. Pero la palabra dice: en el hoyo que hizo caerá. Y dice el verso 16: su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Imagínense, esta es palabra de Dios, así dice Dios. Vamos a ver también en el Salmo 35, y esto es lo que sucedió con los enemigos de Daniel. Y podemos citar muchos ejemplos. Recordamos a Amán, enemigo de los judíos, en el tiempo de la reina Esther. Y dice que Amán hizo una horca para mandar a colgar a Mardoqueo, dice, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, dice. Y justo la noche que él iba a ir a hablar a la mañana siguiente con el rey para pedir a Mardoqueo y colgarlo, Dios honró a Mardoqueo por medio del rey y no pudo. Y después en esa misma horca, él fue muerto, fue colgado ahí. ¿Qué le parece? Y esta es, hermano, la manera de Dios.
Por eso dice la palabra, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidades, porque a veces parece que ellos prosperan, parece que prosperan, pero siempre fuimos enseñados, si nuestra causa es justa, entonces el Señor nos va a defender, el Señor. Salmo 35, el verso 27, justamente así habla. Bueno, vamos a leer primeramente versos 7 y 8 del Salmo 35. Dice el salmista, acá viene, podemos decir, clamando por la venganza de Dios, porque el impío le atacó, y dice, verso 7, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Así podía decir Daniel. ¿Por qué? Porque era fiel, porque le tuvieron envidia. Eso no es una buena causa. Dice, sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, hicieron el pozo, lo cavaron bien, pusieron la red bien tapadito, el rey cayó, podemos decir, en la trampa, ya estaba muerto Daniel para ellos. Pero dice la palabra, el verso 27, dice del Salmo 35, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Qué hermoso, hermano. Como dice, canten y alégrense. ¿Por qué van a cantar y alegrar? Porque van a ver la salvación de Dios, van a ver la justicia de Dios, van a ver la retribución de Dios contra nuestros enemigos. ¿Qué le parece, hermano? Por eso cuando el impío nos maltrata y a veces sufrimos alguna injusticia, no se apure, no nos apuremos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a esperar. Como dice, ellos se van a ser avergonzados y confundidos, dice. Avergonzados y confundidos. Y la justicia de Dios tarda, pero llega. La justicia de Dios a veces tarda, pero llega. Y leemos en el Salmo 37, versos 14 y 15, para completar este pensamiento que venimos viendo. Y esto también, hermano, alienta nuestra fe y puede ser nuestra oración cuando vemos que el impío, el enemigo usa a alguna persona para dañarnos. Entonces esa trampa que ponen contra nosotros, usamos la palabra en oración para que venga la justicia de Dios sobre ellos. Dice el Salmo 37 y leemos versos 14 y 15. Dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Sí? ¿Se siente identificado con esto? Quizá alguien ha vivido esto. ¿Sí? Que el impío parece matarnos, destruirnos, sacarnos de en medio. Y así hace el impío. Satanás le ayuda. Pero dice la palabra, verso 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿Qué le parece? Su arco será quebrado, dice. Como dice en otra parte, ellos confían en carros y en caballos, dice. Ellos tienen mucha fuerza, tienen poder, tienen autoridad. Pero dice, nosotros confiamos en el nombre de Jehová, dice. ¿Qué le parece, hermano? Y nuestro Dios es invisible a los ojos del hombre, pero para nosotros Él es tan real. Tan real es nuestro Dios. Él se hace presente en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestras angustias, cuando ya no podemos más.
clamamos a Él y Él se hace presente. ¿Cómo negar que nuestro Dios es verdadero? ¿Cómo negar? Sí, por eso vemos acá la retribución. Y también, hermanos, esto debe ser una advertencia para nosotros como creyentes, para nunca querer dañar o agraviar a otro creyente. Esto también debe ser una advertencia para nosotros como creyentes, de nunca agraviar o querer dañar o proceder contra otro creyente, porque la justicia de Dios es igual en este caso. Y muchas veces, a causa de la carne no juzgada, podemos levantarnos así en injusticia contra otro, porque está en nosotros, sí, está en nosotros la mentira, está el engaño, está la codicia, está en nosotros, está en nuestra carne, está la venganza, la ira. Y a veces el creyente, por no juzgar su carne, se levanta contra otro creyente. Y a veces actuamos injustamente. Y hermanos, tenemos que saber que Dios no aprueba estas cosas. Y si nosotros perseguimos a otro hermano, si buscamos la caída de nuestro hermano, si buscamos el fracaso de nuestro hermano, Dios no va a perdonar. Dios va a juzgar. Si yo busco la caída de mi hermano, si busco el fracaso, si le deseo el mal y actúo para que le vaya mal, si no juzgo ese mal sentir, entonces voy a caer en manos de Dios, que Él es justo, y a pesar de que Él nos ama, dice Pedro que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, dice. Y a veces el trato de Dios con sus hijos es duro. ¿Por qué? Porque a veces agraviamos, ofendemos, dañamos, atacamos injustamente a nuestro hermano. ¿Sí? Vamos a leer en Proverbios capítulo 3. Así que tiene que ser, hermano, también, nunca está de más. Y si no estamos practicando esto, por la gracia de Dios, que permanezcamos siempre así, sin agraviar, sin atacar, sin mentir, sin condenar. ¿Cuántas cosas a veces hacemos injustamente? Porque me parece a mí que el hermano es así, yo lo ataco. Porque me parece que hizo así, porque me parece que dijo, porque me parece. Y a veces nos encontramos actuando injustamente contra algún creyente. ¿Sí? A veces en nuestras acciones matamos. ¿Sí? Hablando mal, ¿sí? Obrando mal hacia el hermano a propósito. Entonces, dice la palabra en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 29. Y esto es una enseñanza para el pueblo de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, verso 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. ¿Qué le parece? Decía, nos enseñaba nuestra maestra y decía, el creyente no tiene que ser un peligro para su hermano. Imagínense, el creyente no tiene que ser un peligro para su hermano. Nosotros deberíamos ser de confianza. Deberíamos y debemos ser de confianza para nuestro hermano. Si nosotros actuamos engañosamente, con doblez, o si de alguna manera agraviamos, somos un peligro. Somos un peligro para nuestro hermano. Y leemos en Primera Tesalonicenses, una porción que muchas veces leemos también cuando enseñamos a los jóvenes. Decía,
Nuestra maestra siempre enseñaba a los jóvenes que el joven no tiene que mirar con codicia a una joven, con una codicia mala, con intención de dañarle, sino que debe mirarla con pureza, y la joven al joven igual. No mira a un joven para ilusionarlo, no lo enamora y después lo deja, no le produce falsas expectativas, y así el joven también. Entonces actuamos limpiamente en el temor de Dios, y nos mantenemos puros y libres de culpa. Sí, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 6, y esto pasaba mucho siempre entre los estudiantes en un tiempo, eran muchos jóvenes, siempre alguno que se enamoraba de otro y no hacía las cosas como hay que hacer, no oraba, sino que iba y le decía nomás y así, y terminaban todos lastimados, todos enojados y así. Y decía la maestra, no tiene que ser usted un peligro para su hermano, usted no tiene que ser un peligro para su hermana. Tenemos que ser puros en lo que hacemos y ser obedientes a la palabra para no dañar. Si no obedecemos a la palabra, nos vamos a equivocar. Por más que nuestras intenciones sean buenas, si no obedecemos a la palabra, nos vamos a equivocar. Por más que nuestra intención sea buena, por eso mejor a veces ser cuidadosos en nuestro trato interpersonal. Sí. Los jóvenes tienen que aprender, como decía la palabra el domingo, a mantener su espacio personal, no andar a los abrazos, al toqueteo. ¿Por qué? Eso genera daño, genera confusiones. El joven no tiene que andar abrazando a una joven, ni para una foto, ni para un cumpleaños, por nada. Tenemos que mantenernos limpios, puros. Sí, porque eso después trae otras cosas. ¿Y qué pasa? Dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y alguno va a decir, qué exagerada la hermana Débora, pero tristemente tengo que decir, como dice nuestro pastor, las pruebas prácticas que hemos visto a lo largo del tiempo, sí, nos dan la razón y es mucho más de lo que podemos decir. Es mucho más de lo que podemos decir. Por eso mejor que señalen a una joven de que es exagerada, que no anda haciendo esto, lo otro, a un joven, que le señalen de andar a los abrazos y a los toqueteos con uno, con otro. ¿Por qué? Porque después llega el agravio, llegan las confusiones y llega el daño. Imagínense, hermano. Por eso le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, la manera de conducirse entre creyentes. El mundo sí. Usted le ve a una joven del mundo sentada en el regazo de otro joven. Imagínese que eso suceda entre el pueblo de Dios. Entonces todo esto hace, hermanos, que nosotros nos mantengamos sin agravio al otro. Nos saludamos con ósculo santo, nos saludamos con respeto, nos tratamos de esta manera. Sí, y nos mantenemos así. Dice la palabra que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y note el verso 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la santificación práctica, hermanos, es ayudada por nuestra casta manera de vivir. La santificación práctica es ayudada por nuestra conducta casta, respetuosa. Y todo esto, hermanos, nos mantiene sin ofensa.
Y con la ayuda del Señor es todo esto, con la ayuda del Señor. Vamos a ver en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y muchas veces, tristemente, cuando nos juzgamos nuestra vieja creación, que es rencorosa, una vieja creación que fácilmente ataca y no pensamos y actuamos, entonces después vienen las consecuencias otra vez sobre nosotros. Si cuando un joven engaña a una joven para hacerle caer, le engaña o le ilusiona, cuando los adultos hacemos muchas cosas a veces para sacar ventaja de otro y así. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Pero el Espíritu Santo a cada uno nos muestra en qué podemos errar. Y dice en Proverbios 28, note el verso 10, esto nos da el temor de Jehová. Dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. ¿Qué le parece? Mas los perfectos heredarán el bien. Recién leímos, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Que ninguno agrave ni engañe. Y acá dice, si usted o yo le hace errar a su hermano inocente, sí, que me creyó, que confió en mí, dice, él caerá en su misma fosa. Y muchas veces hay consecuencias en la vida del creyente a causa de estas actitudes. Viene, hermanos, el castigo de Dios, vienen los tratos de Dios, y estos tratos no son su perfecta voluntad. Dios no quiere castigar por estas cosas. Dios no quiere castigarnos. Yo no puedo decir, Dios permitió que yo le defraude a mi hermano. Dios no tiene que ver con esto. Yo quise defraudar. Yo no me juzgué. Por eso defraudé. No es culpa de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios que yo le mienta a usted o que yo le defraude a usted. Eso es porque no nos juzgamos. Eso es por eso. Porque no nos juzgamos. Entonces Dios también, porque Él cumple su palabra, tiene que juzgarnos a nosotros en ese sentido. Y vienen muchas cosas a nuestra vida porque somos injustos, practicamos la injusticia. Dice, Él caerá en su misma fosa, dice. Mas los perfectos heredarán el bien. Y sabemos que hay también lucha en la vida del creyente fiel, pero Dios está con él. Dios le ayuda, Dios le guarda, Dios le bendice, le restaura y así. Pero no queremos sufrir de balde, sin recompensa. Sí. Y dice el apóstol Pablo que cuando el Señor caemos en su mano realmente no es algo lindo. No es algo lindo, ¿sí? Y el sufrimiento fuera de la voluntad de Dios no tiene recompensa. El martes escuchábamos de la recompensa del servicio fiel, pero hay sufrimiento que es sin recompensa y tiene que ver con esto. Sí, Proverbios 26, Proverbios capítulo 26, verso 27. Y como también escuchábamos acerca del temor de Jehová, todo esto nos ayuda, hermano. La palabra nos da ese temor reverente en la presencia del Señor y también para examinarnos delante del Señor. Proverbios 26, verso 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. ¿Qué le parece? Esto de revolver la piedra da la idea de una piedra muy grande que
está quizá en un lugar alto y alguien la quiere usar para que caiga sobre otro. Entonces la mueve así para procurar que caiga y aplaste y dañe. Pero Dios está mirando. Dios está mirando. ¿Y qué dice? Si está revolviendo esa piedra para dañar a su prójimo, a su hermano, le va a volver sobre sí mismo. Y esta es la justicia de Dios. Sí, por más que seamos hijos de Dios, hermanos. Por eso todo esto nos hace examinar nuestro andar. Realmente. Y lo triste es que a veces no nos damos cuenta cuando agraviamos, cuando dañamos o cuando estamos procurando el mal. A veces ya tenemos un ensañamiento con alguien, con algún hermano, con alguna persona, por X motivo, y empezamos a hacer, a decir, a tramar, a esto, al otro, y todo es contra esa persona. ¿Sí? Recordemos, dice, el que cava foso caerá en él, dice. Recordemos, hermano, con la ayuda del Señor, con el temor del Señor, sí. No queremos después que eso venga sobre nuestra propia cabeza. Y leemos también en Proverbios capítulo 17, verso 20, y también vamos a ver, como muchas veces hemos visto, que los enemigos de Daniel fueron personas adultas, pero a causa de su elección padecieron sus hijos con ellos, padecieron sus esposas con ellos. Imagínense, no es solo nosotros que queda nuestro error. Sí. Proverbios capítulo 17, el verso 20. Y acá tenemos algo muy parecido a lo que vimos en el capítulo 26, pero ahora directamente aplicado a la lengua. Dice el verso 20 de Proverbios 17, el perverso de corazón nunca hallará el bien. ¿Qué le parece? Si está siempre buscando el mal, deseando el mal, tramando el mal, dice, nunca hallará el bien. Nunca va a encontrar esa plena bendición que Dios quiere darle. Porque frena la mano de Dios con su actitud, está frenando. Y dice, y el que revuelve con su lengua, ¿qué le parece? Recién leímos, el que revuelve la piedra. Y note que dice el que revuelve con su lengua. ¿Y cuántas cosas decimos a veces contra alguien? ¿Cuántas cosas decimos? Es tan fácil hablar, hermano, tan fácil. Y este es un pecado que practicamos a veces diariamente quizá, y estamos tan habituados que no nos damos cuenta de nuestra falla, nuestro error. Pero dice la palabra, caerá en el mal, dice, caerá en el mal. Por eso con la ayuda del Señor, ¿cómo últimamente está hablando la palabra de este tema? Yo no sé la necesidad, el Señor sí sabe. Por eso con la ayuda del Señor me tengo que examinar, ¿sí? Y así cada uno de nosotros y juzgarnos si hay algo que el Señor nos está indicando, ¿sí? Y volvemos en nuestro pasaje del capítulo 6 del verso 24, porque tenemos este detalle, como siempre para bien o para mal, nuestras decisiones también afectan a los que nos rodean. Ya sabemos esto, pero qué importante de poder siempre meditar. Dice el verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Sí, podemos decir, está bien, ellos se lo buscaron, ellos se metieron con el siervo de Dios, pero note esto.
Dice, fueron echados ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué le parece? Dice en la palabra que la posteridad de los impíos será destruida, dice. Sí, y acá vemos, hermanos, cómo es el alcance del mal que nosotros podemos planear contra otro. Cuando la justicia de Dios actúa, siempre no solo nos afecta a nosotros realmente, y es así, afecta si tenemos hogar, si tenemos familia, si tenemos hijos. Si somos jóvenes y ya tenemos cierta decisión y actuamos, ese mal actuar a veces viene sobre nuestro hogar, viene sobre nuestra familia también. Traemos el mal, quitamos bendición en nuestro hogar a veces, por ese mal proceder que tenemos. ¿Qué le parece? Traemos opresiones, cosas al hogar. Y dice acá que sus hijos también murieron con él. ¿Qué le parece? Y quizá alguno dice, bueno, yo no tengo hijos, dice, pero quizá un día los va a tener. Y Dios, hermanos, si nosotros le pedimos perdón, Él olvida, Él perdona, pero las consecuencias siempre van a venir, porque Él es justo. Y vamos a ver el ejemplo, ya para ir terminando, en el libro de Números, un ejemplo muy claro de este punto. Hermanos, si nosotros tomamos buenas decisiones, confiamos que nuestros hijos van a también recibir de esa bendición por nuestra obediencia, por nuestra buena decisión, por practicar la justicia, sí, porque la palabra dice, ni su descendencia que mendigue pan, dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia, dice. Quizá los hijos recibimos bendición por la fidelidad de nuestros padres muchos años atrás y hoy estamos cosechando muchos de nosotros, ¿sí? Y así es, pero también el mal se cosecha. Dice en Números, capítulo 16, y no vamos a leer porque es largo y muchos conocemos. Acá en el libro de Números sobresale la rebelión. En los primeros capítulos, desde la peregrinación, sobresale la rebelión, la murmuración, la rebelión. Y Dios actuó y mostró realmente lo que es la rebelión para Él. Y tenemos a este personaje, Coré, Datán y Abiram, que ellos se levantaron contra Moisés y Aarón. Y como sabemos, Moisés había sido llamado por Dios y Aarón también, pero ellos cuestionaron esto. Ellos cuestionaron y dijeron, ¿acaso ha hablado solamente, dice, por Jehová por Moisés? Dice. Y dijeron, ellos solos se pusieron, dijeron. Ellos solos se pusieron. Bueno, entonces Dios después va a hacer algo contra ellos. Pero vamos a leer solamente el verso 31 al 33. Porque dice que estos hombres primero hablaron a los ancianos, a los principales. Y en un ratito había 250 principales con ellos. Y después de esos 250, toda la congregación estaba murmurando contra Moisés y Aarón. Note cómo es la murmuración y cómo es la rebeldía. ¿Por qué? Porque está en la carne. Es fácil ser rebelde. No sale solo, podemos decir. Por eso Dios tenía que hacer algo acá para mantener el orden en la congregación. Y era tiempo de la ley. Y Dios actuó rápida y severamente, visiblemente, porque era un pueblo terrenal. Y en esto encontramos enseñanza.
Y dice el verso 31, primeramente vamos a leer el verso 26. Y él habló a la congregación diciendo, Moisés habló, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Podemos imaginar, decía nuestra maestra, con esa soberbia parados, como diciendo, acá estamos, ¿qué va a hacer Dios si nosotros somos los elegidos? Porque ellos codiciaban el lugar de Moisés y Aarón, como se estudia en este capítulo, aunque no lo dijeron así, pero mostraron por su actitud. Y note que se pararon y dice con todo lo que tenían, con sus mujeres, sus hijos y aún los pequeñitos. Verso 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué triste, esto nunca será la perfecta voluntad de Dios, nunca. Pero Dios tuvo que hacer así por la rebelión. Y Dios en este tiempo, que no es tiempo de ley, a veces no hace tan visible algunas cosas, pero cómo se ven los resultados de la rebelión. Tristemente, hermano, eso no viene solo, trae sus consecuencias y afecta el hogar, afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta a todo, hermano. Porque Dios ya no tiene su bendición ahí. ¿Qué le parece? Y dice que descendieron vivos al sepulcro, murieron, la tierra los tragó. Y los pequeños que no tienen capacidad de decisión están bajo la fe de los padres, para bien o para mal. Para bien o para mal. Nuestros pequeños que no tienen capacidad de decisión están bajo nosotros. Y lo que nosotros hacemos recae sobre ellos. Pero hay algo notable que tenemos que considerar, es que Coré tenía algunos hijos que sí tenían capacidad de decidir. Y ellos decidieron por Dios, por eso no murieron. Leemos en Números capítulo 26. Qué importante esto también. Porque a veces los hijos no pueden cambiar a sus padres, que a veces son murmuradores, peleadores, son esto, son el otro, pero llega una edad que el joven comienza a ver a la luz de la palabra lo que está bien y no. Y también debe decidir. Si la mujer, la esposa, a veces si su marido es injusto, si es esto, si es lo otro, y usted ve por la palabra, entonces tiene que decidir ser firme. Usted, aunque él no lo sea, y así en todo sentido. Dice en Números capítulo 26, y tenemos que leer desde el verso 9 para entender, porque acá se hizo un censo al final de la peregrinación de los 40 años en total, que Israel había salido de Egipto, se contó el pueblo. Como se hizo al principio, se hizo al final, un censo. Y dice en el verso 9, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento.
mas los hijos de Coré no murieron. ¿Qué le parece? Recién vimos que ellos se pararon y descendieron todos al Seol, pero se ve que, dice el estudio, había algunos hijos que ya tenían capacidad de decidir y no se pararon ahí junto a sus padres en rebeldía. No dijeron, bueno, mi papá y yo lo tengo que seguir en su mal proceder. No, decidieron, yo decido ser fiel a Dios. Yo decido no rebelarme, yo decido seguir la senda, yo decido sujetarme a lo que Dios pone. ¿Qué le parece? Entonces hay testimonio. Y es notable, hermanos, cuando estudiamos después la historia de estos hijos de Coré, lo que llegaron a ser instrumentos poderosos en la mano de Dios, por haber juzgado el mal, por haber separado lo justo de lo injusto. ¿Qué le parece? Entonces, hermano, todo esto meditamos porque los enemigos de Daniel perecieron. Ellos con sus familias, con sus hogares. ¿Qué le parece? Y nosotros sabemos que no vamos a perecer, pero las consecuencias, para bien o para mal, van a venir porque Dios es justo. Dios es justo. Por eso, con la ayuda del Señor, todo esto, hermanos, lo tomamos para nuestra vida. Y con la ayuda del Señor queremos practicar. Hasta acá nomás, hermanos, la palabra. Pasó nuestra hora. Que el Señor bendiga, hermanos, siga arrojando luz. Amén.